presentar este libro. Quiero empezar agradeciendo a la OEI y al Centro de Altos Estudios Universitarios que han hecho posible este estudio, el trabajo previo, las consultas y finalmente la publicación del libro que tienen ustedes en sus manos. Quiero agradecer a Romina Gol, con la cual hemos trabajado conjuntamente en este trabajo, a toda o buena parte de la comunidad científica peruana que ha participado en diversas reuniones donde hemos discutido extensamente el contenido y por supuesto las propuestas y sobre todo a los miembros de la comunidad científica que están en el exterior, que como ustedes saben es una comunidad muy pródiga, con muchos representantes peruanos científicos de altísimo nivel que están en diversos países del mundo, pero que no se han despegado del Perú. Sigue su compromiso y su amor por el Perú indeclinable y han participado también en este trabajo. Quiero agradecer a todos los que están acá presentes porque demuestran justamente un día lunes a primera hora este compromiso con el tema. Y bueno, mencionarles que uno de los objetivos de este libro era coincidir con los 50 años, la celebración de los 50 años de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es uno de los puntales del trabajo científico y tecnológico en el Perú. Y por lo tanto, esto estuvo desde la primera vez que nos reunimos con los directivos de la OEI, esta intención de que coincida, y de hecho es parte de esta celebración de estos 50 años. Bueno, pasando ya directamente al contenido, quería decir que la tesis central de este libro es que a la base de este crecimiento económico que todos celebramos y que todos estamos contentos y orgullosos, hay una fragilidad estructural, y es que no tenemos un adecuado nivel de ciencia, tecnología e innovación en el país. Ya de alguna manera se acepta que lo que ocurre es que necesitamos complementar el crecimiento económico con objetivos y con resultados sociales, con objetivos y resultados en el campo del ambiente, del medio ambiente, pero es más difícil decir que el propio modelo económico tiene debilidades estructurales y que hay que introducirle algunas modificaciones. En realidad estamos viviendo una contradicción flagrante. Los resultados macroeconómicos nos llenan de entusiasmo y hablamos de que estamos muy cerca del primer mundo, estamos acercándonos al primer mundo, estamos casi entrando al primer mundo. Sin embargo, lo que hemos visto en este estudio es que en materia de ciencia, tecnología e innovación estamos recontra anclados en el tercer mundo. Eso es una contradicción. Y es una contradicción cuyo resultado va a ser que no podemos asegurar el crecimiento en el largo plazo, menos los resultados sociales y menos los resultados ambientales. Entonces, este es un tema que tenemos que resolverlo, todos los peruanos y peruanas. Y yo creo que este es un buen momento, como dijo Chema, porque estamos en una época electoral. Este es el momento pues para debatir las ideas, los grandes problemas del país y también las grandes soluciones. Y que la gente que se haga cargo de la administración, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, tenga claramente conciencia de este problema que tenemos entre manos, esta contradicción que tiene que resolver. Entonces, bueno, eso es lo que voy a argumentar en los próximos minutos y es el contenido del libro. Vamos a ver algo sobre el desarrollo peruano y efectivamente afirmarnos en que hay cosas para celebrar. Luego vamos a entrar al tema del concepto de la sostenibilidad del crecimiento en el largo plazo. Es una variable que no se usa mucho. Analizamos la situación de la ciencia y tecnología, realizamos algunas propuestas y terminamos con una agenda, digamos, para ciencia, tecnología e innovación en el Perú.
Por supuesto, los resultados recientes tienen antecedentes, digamos, no tan gloriosos, ¿no? Porque si nos remontamos al año 50, para no irnos tan atrás, podemos reconocer, digamos, tres fases, ¿no? en el desarrollo peruano: una fase de expansión, en una economía relativamente abierta, desde los principios de los 50 hasta el 75, con un crecimiento relativamente alto. Luego un estancamiento, prácticamente retroceso a partir del 76 hasta el 92, y hay una fase de crecimiento bastante acelerado, que hemos llamado auge, hasta el día de hoy. Incluso la crisis mundial del 2008 y 2009 no nos ha afectado tanto. En términos de ingreso per cápita, por ejemplo, es más dramático todavía. Del 50 al 76, en ingreso per cápita crecimos anualmente 2.7%. Estamos hablando, cuando nos incorporamos per cápita, del crecimiento de la población. En esta fase de estancamiento, en realidad retrocedimos, menos 2.2% anualmente. Hemos estado bajando, ¿no?, por un periodo bastante largo, digamos, en la historia del Perú, 2.2%, retrocediendo cada año, hasta el 92, en que se genera un crecimiento con las reformas que se hicieron a partir del 90. Esto no coincide necesariamente, por lo menos esta caracterización, con los cambios políticos. Estamos hablando solamente de, digamos, el comportamiento de la economía, y a partir del 93 efectivamente tenemos ese crecimiento, y ahí en términos per cápita estamos hablando de un crecimiento de 3.6% anual, que es el mayor que hemos tenido en la historia conocida, digamos, del país. No hay otro, no tenemos un periodo de ese crecimiento tan alto, porque alguna gente, me acuerdo que discutíamos en algunos ambientes intelectuales, decir, no, bueno, acá se está creciendo, pero no se ha crecido tanto como antes, ¿no es cierto?, de las primeras dificultades, de los 70. En los 50, 40 crecíamos más, ¿no? Ahora estamos creciendo más que en esa época. Y esto es muy importante, y es bueno saberlo, es bueno reconocerlo y sentirnos orgullosos de eso. Eso no tiene nada que ver, no hay que quitarle mérito, digamos, a estos logros. Por supuesto, uno de los motores principales ha sido lo que se ha conocido como el boom exportador, que ha tenido dos, digamos, auges, ¿no?, crecimientos importantes al principio de los 90, ¿no?, que subió de menos de 4.000 millones de dólares anuales a más o menos 7.000 millones, incluso hasta 8.000 millones, y luego se mantuvo a ese nivel hasta que generó otro auge a partir del 2001, con un crecimiento muy acelerado. Anualmente se crecía al 30, 20 y tantos %, que era mucho más, por supuesto, que el crecimiento del PIB, que era un verdadero motor del desarrollo, y ha sido así, digamos, en los últimos años. Incluso ahora mismo se mantiene a pesar de la crisis internacional. Bueno, pero digamos, y ahí es donde comenzamos ya a vislumbrar algunas de las dificultades que han mencionado tanto Jaime como José Ignacio, que es el tema de la composición de estas exportaciones. O sea, todavía no tenemos un cambio al interior de esta composición. Todavía la mayoría, 75%, son exportaciones tradicionales, basadas en materias primas, en recursos naturales, muy poco valor agregado. Si esto, por ejemplo, lo comparamos con cualquier país emergente, China, Corea, la composición es al revés. O sea, las exportaciones industriales son el 70-80%. El valor agregado y el empleo vinculado a el crecimiento de las exportaciones. Entonces, mencionamos esto, que es bueno el crecimiento de las exportaciones, ha sido importante el rol en el crecimiento de la economía, pero ya observamos que hay un mantenimiento de una estructura productiva. Y finalmente hay que reconocer que todo este crecimiento económico ha tenido también repercusiones en el campo social, y esto es muy positivo. No se ha quedado, digamos, los resultados y el buen manejo macroeconómico en el propio terreno de la economía, sino ha pasado al campo social, y aquí vemos
cifras, digamos, del 2004, donde la pobreza estaba en 48.6%, al 2009 se ha bajado al 34.8%. Si nos vamos todavía más atrás, estaba pues más del 55% a inicio de los 90, entonces es una reducción significativa. Diciendo también que 34% no es poco, por cierto. Bueno, ¿por qué? Y lo más importante quizás es por qué razón tenemos estos resultados económicos tan notorios, digamos, y que la prensa internacional y los expertos internacionales lo reconocen, ¿no? Y nos rebotan nosotros acá. El Perú está muy bien, ¿cierto? Y está bien, correcto. No hay que sentir, digamos, ninguna falsa modestia y decir sí, efectivamente hemos hecho las cosas bien. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el fondo de esta cuestión? Aquí ponemos, y lo desarrollamos por supuesto más en el libro, el tema de la continuidad de la política pública. Esto es inédito en la historia del Perú. En la historia del Perú lo que hemos tenido más bien es la discontinuidad. Era la diferencia radical entre un gobierno y otro. Los gobiernos venían y de cada uno que subía al poder destruía lo que hacía el gobierno anterior. Toda la campaña, además, presidencial, cuando era democrática o golpe de Estado, igual el ejercicio, digamos, el deporte principal del gobernante de turno era destruir lo que había hecho el gobernante anterior y comenzar de cero, ¿no? Borrón y cuenta nueva, ¿no? Y eso está cambiando. O sea, por primera vez en la historia también, 4 gobiernos, y esto es muy importante enfatizar, de signos políticos diferentes. Porque no podemos comparar uno con otro, no son lo mismo. 4, algunos dicen 3 gobiernos, pero yo no me olvido del de Paniagua, que fue chiquito, poco tiempo, pero digamos también mantuvo esa orientación. O sea, ustedes saben que para meter la pata no se necesita mucho, no unos meses, puede ser unos días, no se metió la pata, no solamente no se metió, sino que se siguieron haciendo la política de la. Entonces, primer tema, la continuidad. Segundo, la prioridad nacional. Se convirtió en prioridad nacional los objetivos macroeconómicos. Por ejemplo, una baja inflación. Antes de tener un objetivo nacional, la gente convivía con la inflación. No digo ya los políticos, los expertos, los economistas, ahora la población no acepta una serie de, digamos, elementos que antes sí lo podía, digamos, mantener y convivir con ellos. En este caso, se convierte en una prioridad nacional, digo, no solamente de la clase política, de los expertos, sino de la propia población. Y esto es muy importante. Tercero, instituciones sólidas. Se construyeron instituciones. En realidad, luego de los 80, a finales de los 80, teníamos un Estado prácticamente destruido. La variable que expresa esto es la presión tributaria. En ese momento la presión tributaria era 4% del PIB, uno de los récords mundiales. No solamente había hiperinflación, sino también un Estado sin fuerza, extremadamente débil. Entonces se construyeron esas instituciones y se llamaron islas de eficiencia. Es decir, fue construcción también de peruanos y peruanas. Y están pues el BCR, la SUNAT, la Superintendencia de Banco y Seguro. Y por supuesto el cuarto elemento, recursos humanos muy calificados. O sea, estas instituciones fueron dirigidas, y no solamente el más alto nivel, el presidente, el gerente, sino un staff de profesionales de muy alto nivel, que además honestos y además estaban alineados con una determinada forma de pensar macroeconómica, ¿no? Algunos le llaman consenso de Washington. Esto es un tema por supuesto polémico, pero tiene su lado positivo, que arreglaron la economía y la pusieron en una senda de crecimiento, ¿no? Entonces, esto es un poco las lecciones, digamos, que sacamos. Pero, y este es un pero muy importante, la tesis, como dice, del libro es que este crecimiento no está garantizado. Nadie nos puede firmar a nosotros un documento que diga estos resultados magníficos que estamos teniendo se van a mantener por los próximos 10, 15 o 20 años. Nadie. Y nosotros creemos, y decimos en el libro, ¿no? Más bien yo creo que podemos firmar que si no hacemos algunos cambios, estos crecimientos no van a continuar.